líquidos son como un caldo, los sólidos son como una gelatina, sino que se mantienen a temperatura ambiente, siguen quedando sólidos, no es como la gelatina que se vuelve líquida. Y los semisólidos son como un gel un poco más blando que permite evaluar la movilidad. Uno siembra los microorganismos y los que son móviles hacen como un caminito en el gel y uno puede determinar que esos son microorganismos con movilidad. Así como el agar-agar. Sí, alguien me preguntó, el agar-agar es sólido, ¿sí? Es como la base de todos los medios que son sólidos. Ustedes en el primer práctico van a ver los distintos medios de cultivo y van a preparar y van a hacer, digamos, nos van a preparar de los medios líquidos y sólidos. Con respecto a la composición, pueden ser mínimos, es decir, que tienen las mínimas necesidades nutricionales, pueden ser sintéticos o complejos. En el caso de los sintéticos, la diferencia, digamos, los sintéticos y los complejos tienen muchos componentes. Los sintéticos son aquellos que se generan, se sintetizan en el laboratorio, entonces uno sabe exactamente qué es lo que uno tiene. Entonces, tal proporción de nitrógeno, de vitaminas, de fuente de carbono, de tal aminoácido, de tal, en fin. Uno conoce la composición exacta. Los complejos son aquellos que, por ejemplo, se les adiciona extracto de carne digamos, como fuente nutritiva. O se les adiciona sangre. Hay algunos que se les adiciona sangre también como fuente nutritiva. Entonces, cuando uno adiciona extracto de carne o cuando uno adiciona sangre, ya la composición que tenemos no la conocemos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre los sintéticos y los complejos. Los sintéticos uno los crea en el laboratorio, los sintetiza y conoce exactamente todo lo que tiene. Los complejos seguramente tienen algún agregado, por ejemplo, algunos se les agrega extracto de carne, otros se les agrega sangre, otros se les agrega chocolate como fuente nutricional, entonces ahí ya la composición que tenemos es muy amplia, ¿sí? Esto es importante. Con respecto a la utilidad que tenemos, ¿sí? A ver, vamos a encontrarnos con medios de cultivos que son selectivos, ¿sí? ¿Qué significa que son selectivos? Que favorecen el crecimiento de ciertas bacterias e inhiben el crecimiento de otras. Ya cuando veamos algunas características de los microorganismos, vamos a volver con esto y a lo mejor se entiende un poquito mejor. Pero un medio de cultivo selectivo me selecciona algún tipo de bacterias, es decir, algunas van a poder crecer y algunas no van a poder crecer, ¿sí? Bueno, en los enriquecidos es para el crecimiento de bacterias exigentes, son aquellos que les agregamos extractos de levaduras, de sangre, de viña, en fin. Los que son de enriquecimiento tienen algunos nutrientes que estimulan el desarrollo de algunas especies minoritarias, ¿sí? Entonces, muchas veces uno necesita favorecer el crecimiento de alguna especie minoritaria, entonces le ponemos algún nutriente específico que necesite esa especie, entonces yo lo que hago es favorecer el crecimiento de una especie en particular. Y en el caso de los diferenciales, permiten distinguir morfológicamente algún tipo de colonia con otra. Nosotros los que más vamos a utilizar son los selectivos y los diferenciales. Recuerden, los selectivos me permiten que un microorganismo crezca y que otro microorganismo no crezca. Justamente me selecciona, y ahí viene la palabra. Los diferenciales permiten el crecimiento por ejemplo, de dos tipos de microorganismos, pero me los diferencia. Por ejemplo, los microorganismos que tienen tal característica crecen de color rosa, los que tienen tal característica crecen de color amarillo. Crecen los dos, pero me los permite diferenciar visualmente, ¿sí? Los que nosotros vamos a utilizar son los selectivos y los diferenciales. Y ya vamos a ver que hay algunos tipos de medios de cultivo que son selectivos y diferenciales, ¿sí? Bien, acá tenemos un ejemplo. El agar MB, ¿sí?
el agar MB es un medio selectivo y diferencial. ¿Por qué? En este medio se desarrollan los bacilos gram negativos, ¿sí? Es decir, solo van a crecer los que sean bacilos gram negativos. Ahí estoy mirando la característica selectiva que tiene el medio, porque le selecciona a los bacilos gram negativos. A su vez, dentro de los bacilos gram negativos, hay algunos que tienen la capacidad de fermentar la lactosa y otros que no. Entonces, aquellos microorganismos que me fermentan la lactosa producen un cambio de pH y aparecen con un color como el que se ve en la figura. Es así como brillante el color, tiene como un brillo metálico. Si uno los mueve, así digamos, jugando con la luz, se puede ver ese brillo metálico. ¿Qué pasa? Aquellos bacilos gram negativos que no fermentan la lactosa crecen, pero se ven de otro color, es decir, no se ven con ese brillo metálico. Entonces, la selección es que los que son bacilos gram negativos crecen, los que no son bacilos gram negativos no crecen. La parte diferencial está en que me diferencia aquellos que puedan fermentar la lactosa. Claro está que todos los que crecen tienen que ser bacilo gram negativo, porque si no es bacilo gram negativo, directamente no pudo crecer. No importa si fermente o no fermente, directamente no pudo crecer. Entonces, los que crecieron solo son los bacilos gram negativos. Y a su vez, si fermenta la lactosa, lo veo con el brillo metálico. Si es un bacilo gram negativo que no fermenta la lactosa, lo veo, crece, pero no tiene el brillo metálico. Y si no es bacilo gram negativo, no lo voy a ver porque no quiere decir. ¿Se entiende la diferencia entre selectivo y diferencial? Bien. Acá tenemos otro ejemplo, otro medio que también es selectivo y diferencial. En este caso, es el agar-manitol salado, ¿sí? Yo les digo que por favor tengan en cuenta siempre el nombre. Este medio de cultivo tiene el manitol como azúcar fermentable y tiene una alta concentración de sal, por eso se llama agar-manitol salado. Entonces, va a ser selectivo porque solo van a poder crecer aquellos microorganismos que resisten la alta concentración salina, es decir, la familia de los estafilococos, ¿sí? Entonces, ahí me va a seleccionar. Y dentro de los estafilococos me va a indicar, ahí viene la parte diferencial, si fermenta, digamos, si puede degradar o no al manitol. Entonces ahí me va a aparecer aquellos que degradan el manitol, que utilizan el manitol como azúcar para su proceso, digamos, para su proceso de fermentación. Hay un cambio en el pH y el medio se ve de color amarillo. Si es un estafilococo que creció, ¿sí?, pero que no puede fermentar el manitol, entonces se ve el crecimiento, pero no se ve el color amarillo, ¿sí? Bien. Con respecto a la taxonomía y la identificación, a ver, ¿quieren que hagamos algún corte y volvemos en un ratito como para descansar? Esperen que veo a muy poquito, porque los tengo acá, pero no veo el resto, ya dejo pantalla. O seguimos un ratito más y después damos por terminada la clase. A ver, acá sí. Por mí es mejor seguir, o sea, así optimizamos más el tiempo. Seguimos, todos me dicen seguimos, excelente. Seguimos entonces, esto fue totalmente democrático. Bueno, seguimos entonces. Con respecto a la taxonomía, justo vi algunos mensajes que decían como que no se escuchaba bien. ¿Se escucha bien ahora? Sí. Sí. ¿Hasta qué hora es la clase? Me preguntan por ahí. En realidad nosotros tenemos clase hasta las 6:05, 6:30, no me acuerdo, creo que hoy hasta las 6.
pero voy a avanzar un poquito más con esto y después lo podemos seguir el miércoles porque estamos bien con el tiempo, o sea que venimos avanzando bastante bien. La clase, si hoy no termino esta clase, la podemos continuar el miércoles. Avanzo un poquito más y ya los dejo liberados. Bien, la taxonomía entonces es la ciencia de toda la clasificación, digamos, cómo taxonómicamente se clasifican todos los microorganismos. Yo se los cuento a esto porque desde el punto de vista de la microbiología general, no es que yo después en los parciales les vaya a preguntar taxonómicamente a qué familia y a qué pertenece, no. ¿Sí? Pero simplemente para que conozcan en su forma genérica todo esto de la taxonomía. ¿Cómo se hace esta clasificación? Tiene que ver, en algunos casos hay distintas reglas y en base a distintas cuestiones. Con respecto al genotipo, muchas veces se suele hacer la clasificación. El genotipo se refiere a la información genética que posee un organismo en particular. El fenotipo se refiere a la expresión del genotipo en función de un determinado ambiente. ¿Sí? El genotipo tiene que ver con la carga genética que tiene el individuo y el fenotipo tiene que ver con la expresión de esos genes. ¿Sí? Muchas veces nosotros tenemos genes y no todos esos genes son expresados. Por ejemplo, yo tengo, a lo mejor yo tengo mis ojos marrones y a lo mejor mi marido tiene ojos marrones y nuestro hijo tiene ojos claros. ¿Qué está sucediendo ahí? Si todos confiamos, ¿no? Digamos, partiendo de ahí, confiamos en la buena fe de todos, pero ¿qué puede ocurrir? Yo puedo tener ojos marrones, pero en mi genética tengo el gen de los ojos celestes. Yo en mi gen tengo el gen de ojos celestes, pero no en mi fenotipo, porque yo tengo ojos marrones, mi fenotipo es de ojos marrones. Pero si en mis genes está el gen de ojos celestes, se lo puedo transmitir a mi hijo. ¿Sí? En el caso, digamos, si el padre y la madre, los dos tienen ojos marrones, los dos tienen que tener algún gen de ojos celestes para que el hijo salga con ojos celestes. ¿Sí? Pero digo, a eso hace referencia el genotipo y el fenotipo. Yo puedo tener, digamos, un gen que no se expresa, ¿sí? Y que lo puedo transmitir a mi descendencia, pero el mío no está expresado. ¿Sí? De hecho, hay algunas características que muchas veces saltan varias generaciones y aparecen en alguna generación posterior, porque no se ve, digamos, no está en el fenotipo, pero sí está en el genotipo y se transmite a la descendencia. ¿Sí? De hecho, ya después cuando tengamos nuestros encuentros presenciales, ya les voy a comentar, mi marido y yo tenemos los ojos marrones y la mayoría de nuestras hijas tienen ojos claros. Pero confiamos en la buena fe y conocemos de genética, así que no hay problema en ese caso. Bueno, continúo. Profe, en las bacterias, igual, si se duplican tal cual, siempre el genotipo va a coincidir con el fenotipo va a coincidir con el de la bacteria madre, o Sí, puede cambiar. a ver, acordate que están los procesos de conjugación y de transformación. Entonces, cuando una bacteria se duplica, en ese momento la carga genética es la misma. Pero ya después una bacteria puede contactar con otra y ya cambió. Y entonces las bacterias van mutando permanentemente. Y entonces, es cierto que al momento de la división, una célula madre, digamos, se divide en dos células hijas y la carga genética es exactamente la misma. Pero en instantes posteriores esas dos hijas pueden conjugarse con otras bacterias y ya cambiaron su genotipo. ¿Sí? Bien, en el caso de la taxonomía dividimos en lo que es la clasificación, la nomenclatura y la identificación. Todas estas cuestiones tienen que ver con la taxonomía. Entonces, la clasificación netamente me va a indicar a qué familia pertenece, a qué reino, a qué orden, ya se los voy a mostrar. La nomenclatura me va a indicar cómo yo le doy el nombre científico a esa bacteria, y la identificación es la parte práctica de la taxonomía, y ahí es donde nos vamos a detener un poquito más nosotros. Esperen que estoy para atrás. Bien, con respecto a la clasificación,
acá los tenemos desde el dominio, sería como la parte más genérica. Entonces, vamos a tener distintos dominios, ¿sí? Un poquito más de manera individual vamos a tener el reino, un poco de manera más individual vamos a tener la clase, el orden, la familia, el género y la especie. ¿Qué quiere decir esto? La especie es lo más particular. Entonces, una especie va a pertenecer a un género, pero hay muchas especies que van a pertenecer a un mismo género. A su vez, hay muchos géneros que van a pertenecer a una misma familia. Y hay muchas familias que van a pertenecer a un mismo orden, bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Ya les voy a mostrar, déjenme ver, bueno, ya vuelvo, pero acá les voy mostrando los distintos, el dominio bacterias, que está en amarillo, acá aparecen distintos filos o reinos, es lo mismo, ¿sí? A su vez, dentro de estos reinos hay distintos órdenes, y dentro de estos órdenes hay distintas familias, y así sucesivamente. Nosotros no vamos a ir más allá de analizar el género, la especie y, y el género de un microorganismo. No nos vamos, no es que yo les vaya a preguntar y a qué familia, salvo algunas excepciones que las vamos a ver bien en detalle, pero no es que vayamos a ver, digamos, toda esta clasificación para muchas bacterias. Creo que son 2 o 3 microorganismos que vamos a ver en detalle y no mucho más. Bueno, esperen que tenía que volver para comentarles. Las principales características que se tienen en cuenta en cuanto a la taxonomía son distintos tipos. Pueden ser características genéticas, pueden ser características ecológicas, pueden ser metabólicas o morfológicas. Es decir, si yo voy a hacer una clasificación por la morfología, puedo decir, bueno, de acuerdo a la morfología, voy a mirar la forma, entonces puedo decir, ¿es un bacilo o es un coco? Esa es una clasificación que yo estoy haciendo mirando características morfológicas, ¿sí? Yo también podría mirar características ecológicas, entonces las voy a clasificar de acuerdo al hábitat en el que viven. Podría hacer una clasificación de acuerdo a su fisiología, a ver qué fuente de carbono y nitrógeno requieren, por ejemplo. Es como para darles una idea de las distintas clasificaciones con las que nos podríamos encontrar. Con respecto a la nomenclatura, es un sistema binomial, ¿sí? En donde aparece, acá tenemos un ejemplo. Si nosotros decimos Escherichia coli, ahí estamos teniendo, acá les doy el ejemplo. El primer nombre que está escrito en mayúscula es el nombre genérico, y es el del género. Y en minúscula lo que sigue es la especie, ¿sí? Entonces, Escherichia es el género, ¿sí? Escherichia coli es particular una especie. Hay otras Escherichia que no son coli, ¿sí? Entonces acá tenemos género y especie. Y generalmente se abrevia, cuando uno ya lo ha mencionado el microorganismo, uno habla de E. coli, ¿sí? Lo que abrevia es, en lugar de poner Escherichia, directamente E. coli, ¿sí? Entonces ahí nosotros lo que estamos viendo es el género y la especie del microorganismo. Con respecto a los métodos de identificación, hay distintos métodos basados en criterios morfológicos, definición diferencial, que ya los vimos, como nosotros podemos identificar y decir este microorganismo es gram positivo o es gram negativo. Métodos basados en pruebas bioquímicas, en pruebas serológicas y en pruebas de detección molecular, que ya son un poquito más complejas. Nosotros las que vamos a ver son los métodos basados en pruebas bioquímicas. Déjenme enfocar. Bien, nos vamos a basar en estas pruebas bioquímicas. Cuando uno tiene un medio de cultivo, que este yo ya se los mencioné recién, en realidad también estoy analizando la ruta metabólica y la bioquímica que sigue el microorganismo. Porque cuando yo tengo un agar manitol salado que resista o no resista la alta concentración de sal, me está dando una idea de cómo funciona el metabolismo. Entonces muchas veces se considera un método, digamos, de identificación bioquímica, ¿sí?
El agar manitol salado ya se lo había comentado. El EMB o olerín también es el medio que ya les había comentado. Aquí aparece otro medio de cultivo, ¿sí? Se utiliza para el aislamiento de bacilos gram negativos, ¿sí? Y permite diferenciar aquellos microorganismos que utilicen o no utilicen la lactosa. Este medio es bastante parecido al agar, al EMB. ¿Sí? Es muy parecido, digamos, en cuanto a la información que podemos obtener, porque vamos a aislar bacilos gram negativos y vamos a diferenciar considerando si utilizan o no utilizan la lactosa. ¿Sí? Acá les voy a nombrar algunas pruebas. ¿Sí? Acá ya no son medios de cultivo, sino son test que uno puede hacer para evaluar, ¿sí? Qué tipo de microorganismo tiene. Y acá antes de comentarles estos test, les tengo que decir que estos test yo sí se los puedo tomar, expliquen el fundamento, expliquen qué es lo que ven con este test, con este test. Y muchas veces ustedes me explican el fundamento, bueno, sí, cambio de color y veo un cambio de color porque hay una reacción química. Todos los test van a funcionar por un cambio de color. Es importante que ustedes expliquen el fundamento, porque claro, me dicen, no, bueno, yo lo puse, pero todos los test funcionan con un cambio de color y si veo un color significa una cosa, si veo otro color significa otra. La idea es que ustedes sepan explicar el fundamento y para qué tipo de microorganismo sirve el test en cuestión. Acá tenemos un primer ejemplo, y es la prueba de la bilis esculina. Este medio es utilizado para el aislamiento de estreptococos del grupo B. Después los vamos a ver a los grupos bacterianos. Entonces, me sirve para identificar a los estreptococos del grupo B. ¿Por qué me sirve? Digamos, ¿cuál es el fundamento del método? Los estreptococos del grupo B van a crecer en este medio y van a hidrolizar la espulina, que es un compuesto, ¿sí? Estos microorganismos tienen la capacidad de hidrolizar la espulina. Y en el medio, a su vez, nosotros le vamos a poner hierro. ¿Por qué? Porque en presencia del hierro, una vez que se hidroliza la espulina, se generan unos compuestos que en presencia del hierro se van a ver de color negro. Entonces, ¿cuál va a ser el fundamento? Lo que yo estoy estudiando es si el bicho que yo estoy poniendo ahí es capaz de hidrolizar o no la espulina. Los estreptococos son capaces de hidrolizar la espulina, por eso se utiliza para identificar a este grupo. Si el microorganismo es capaz de hidrolizar la espulina, cuando se hidroliza la espulina se generan compuestos, ¿sí?, de esta degradación, que en presencia del hierro se va a poner oscuro. A ver, en definitiva yo hago el test para el estreptococo, pongo este medio de cultivo que tiene hierro y demás, si lo veo oscuro es porque es un estreptococo, si no, no. Pero el fundamento es que yo estoy estudiando si el microorganismo en cuestión es capaz o no es capaz de hidrolizar la espulina. Por eso la prueba se llama prueba de la bilis esculina, ¿sí? Entonces, si yo lo veo negro, significa un test positivo y lo que significa es que el microorganismo es capaz de hidrolizar la espulina. Y es una identificación presuntiva de estreptococos del grupo B. ¿Por qué presuntiva? Porque es un test, digamos, un tanto general. Entonces, en general uno va haciendo como han hecho ustedes en química las marchas de cationes y aniones, en donde uno hace una reacción, entonces sigue por este camino, si es esto o es esto, sigo por este lado, bueno. Entonces, en este caso es algo parecido. Yo veo esto negativo, bueno, ya veo este test positivo, perdón, entonces ya tengo una sospecha importante de que es un estreptococo del grupo B, restará hacer alguna otra prueba confirmatoria, ¿sí? Por eso les aclara una identificación presuntiva. Acá tenemos otro medio que es el verde brillante bilis, ¿sí? Este es un medio de cultivo líquido, ¿sí? Y en este medio de cultivo se desarrollan particularmente las coliformes. Nosotros todavía no hemos visto qué son las coliformes, pero son un grupo dentro de los bacilos gram negativos, ¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos los grupos, pero es un grupo muy importante al que siempre vamos a estar atentos porque los coliformes vamos a ver que son indicativos de contaminación en aguas y demás.
Entonces, es muy común hacer un test para identificar si hay o no hay coliformes. Las coliformes son digamos, son varios grupos dentro de los bacilos gram negativos. ¿Alguien me pregunta algo? ¿No? Entonces alguien que no apagó el micrófono. Bueno, no importa. Entonces, los coliformes son un grupo dentro de los bacilos gram negativos. Cuidado que no todos los bacilos gram negativos son coliformes. Ya lo vamos a ver nosotros en la clase que viene. ¿Qué es lo importante en este medio? En este medio solo van a crecer los coliformes. Y los coliformes tienen la particularidad de fermentar la lactosa con una producción de ácido y de gas. Entonces, como las coliformes producen ácido y gas, se les pone dentro del tubito, no sé si lo alcanzan a ver, dentro del tubito se ve que hay algo como un capuchón metido adentro. Esas son unas campanitas de Durkheim, que son como un capuchón de una lapicera que se ponen invertidos. Entonces, si el microorganismo crece y produce gas, las burbujitas de gas se van a meter dentro de esa campanita de Durkheim y la campanita sube. Entonces, cuando nosotros vemos la campanita en la superficie, significa que hubo producción de gas. ¿Sí? Ya vamos a retomar esta metodología cuando veamos los coliformes. Hay otra prueba, que es la prueba de Camp, y en este caso es una prueba para los estreptococos del grupo. ¿Sí? Hay una cuestión interesante con este test. Este tipo de estreptococos secretan un factor CAM, así se le llama el factor que ellos tienen, por eso se llama prueba de CAM. Este CAM es un factor que interactúa con una hemolicina, ¿sí?, que libera una cepa de Staphylococcus aureus y hace que se incremente el sinergismo en la hemólisis. A ver, lo voy a volver a explicar porque yo sé que es complicado. Los Staphylococcus aureus son hemolíticos, es decir, que rompen los glóbulos rojos. ¿Sí? Estos estreptococos del grupo B, ¿sí?, secretan un factor CAMP que interactúa o que incrementa la hemólisis del Staphylococcus aureus. Entonces, cuando uno va a hacer la siembra, lo que uno tiene que hacer es sembrar el Staphylococcus aureus que va a generar hemólisis. A ver, eso yo ya lo sé y lo pongo, no estoy ensayando el Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus yo lo tengo que sembrar. Si mi organismo que yo estoy ensayando es CAMP positivo, significa que tiene este factor CAMP y que va a incrementar la hemólisis de este estafilococo. Entonces, el Streptococcus agalactiae es un ejemplo de esto. Entonces, fíjense que así vertical aparece toda la hemólisis del estafilococo que yo sembré y que ya sé que ahí va a haber hemólisis. Pero la prueba positiva se da cuando yo siembro mi microorganismo y observo ese incremento en la hemólisis. Aquí abajo hay otro que da negativo, porque es un Streptococcus pyogenes que también hemoliza, pero no genera un incremento. Por eso el test positivo se da cuando aparece la punta de flecha, porque se está incrementando la hemólisis del Staphylococcus aureus. Entonces, ese va a ser el positivo, cuando el microorganismo que yo estoy poniendo a ensayar produce un incremento en la hemólisis del Staphylococcus aureus. ¿Sí? Esa sería la explicación. Hay otra prueba que es la prueba de la coagulasa, ¿sí? ¿Qué es lo que se detecta en este caso? Se detecta un clamping factor, ¿sí?, en la superficie bacteriana. Generalmente da positiva para los estafilococos. Entonces, ¿cómo se hace la muestra? Se pone plasma de conejo en general, que es así líquido, y se pone el microorganismo. Si el microorganismo tiene esta coagulasa, lo que va a hacer es coagular las proteínas. Entonces se ve como esta gelatina al fondo. ¿Sí? A ver,
nosotros estamos poniendo el plasma de conejo y estamos poniendo el microorganismo. Si el microorganismo tiene el clamping factor, este clamping factor es un factor de coagulación. Entonces, yo pongo el plasma porque estoy poniendo plasma de conejo. Si el microorganismo tiene este factor de coagulación, se me va a, digamos, va a coagular ese plasma de conejo y me va a aparecer ese gel en el fondo. Si el microorganismo no tiene este factor clamping, que es un factor de coagulación, no lo tiene, entonces no va a haber coagulación y el test me da negativo, queda el plasma de conejo intacto. ¿Sí? Entonces, esa sería la prueba. Lo que nosotros estamos viendo es si el microorganismo a ensayar tiene o no tiene este factor de coagulación, ¿sí? Que en realidad es la enzima de la coagulasa, que es la que genera esta coagulación en el plasma. Entonces, si tiene este factor de coagulación, me da positivo y se ve el grumo, ¿sí? O la proteína coagulada, y si me da negativo, el plasma queda intacto. La prueba de la catalasa lo que hace es detectar justamente la enzima catalasa. Ya la habíamos visto cuando vimos que la catalasa lo que hacía era consumir el peróxido de hidrógeno. Entonces, el procedimiento es sencillo. Lo que yo voy a hacer es poner peróxido de hidrógeno. Al peróxido de hidrógeno lo pongo yo en la prueba. Nosotros lo vamos a poner en la prueba y pongo el microorganismo. Si el microorganismo tiene catalasa, entonces el peróxido de hidrógeno va a ser convertido en agua y oxígeno. Como se libera oxígeno, se van a liberar burbujitas. Entonces, una prueba positiva va a ser la liberación de burbujitas. En el ejemplo hay 3 pruebas positivas y una prueba negativa en la fotito. Entonces, yo pongo peróxido de hidrógeno y el bicho. Si el bicho tiene la catalasa, ¿sí? Yo lo que estoy evaluando es si el microorganismo tiene la catalasa. Si el microorganismo tiene la catalasa, va a transformar el peróxido en agua y oxígeno, y yo voy a ver burbujitas, y eso me va a significar un test positivo. ¿Sí? Bueno, me quedan unos minutitos, pero estas pruebas, si quieren, se las puedo terminar de explicar la clase que viene. Quería ver si ustedes tienen dudas y cómo van. ¿Vamos bien? Bien, muy bien, ahí me dicen hasta ahora bien. Bien, a ver, yo entiendo que las clases para seguirlas por vía, digamos, a través de la compu, por ahí no es lo mismo que de manera presencial. Entonces, por eso trato de hacer las clases un poco más cortas. Me parece que por hoy ya les he dado muchísimo. Entonces, si quieren, la clase que viene retomo con 2 o 3 pruebitas que me quedan para no cansarlos. Retomo con estas últimas pruebitas y continuamos la clase que viene si les parece. Es para no aburrirlos y cansarlos, porque por ahí ya no me están escuchando. Entonces, si están de acuerdo, a ver, acá alguien me dice que no se escucha bien el audio. A ver si hay algo de interferencia. Muchas veces el audio, lo que puede ocurrir, chicos, depende de la calidad de señal que tenga cada uno. ¿Sí? A ver, alguien que no escucha nada, ¿no me tendrán con el micrófono silenciado? Bien, fíjense si no me tienen con el micrófono silenciado, ¿sí? O no iniciaron el audio. Bien, bueno, entonces, excelente, me dicen que se escucha mejor que el mío. Bueno, entonces cortamos acá. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer por el chat. Si veo que hay muchas dudas y quedan 3 minutos de la reunión, podemos iniciar otra, pero ya no voy a continuar con clase. Si tienen alguna duda, se la pueden sacar. Y si no, el miércoles que viene, fíjense, pero es probable que iniciemos a las 2:30, ¿sí? A las 14:30, porque nuestro horario de los miércoles es un poquito más temprano, ¿sí? Entonces, o 2:30 o 3 ya les voy a publicar en el aula virtual y nos encontramos nuevamente.
terminamos esta clase y continuamos con la clase siguiente. Ahí alguien me dice si puedo repetir lo de el verde bilis. Sí, lo repito y si no, lo retomamos la clase que viene. Ahí vuelvo. ¿Será este? A ver, este medio sirve para coliformes, ¿sí? De acuerdo a la proporción, digamos, tiene bilis, tiene un colorante verde brillante y eso hace que se inhiba el crecimiento de todos los microorganismos menos de los coliformes. Entonces, los coliformes son los únicos que van a crecer. Como los coliformes cuando crecen liberan gas, lo que se hace es dentro de los tubitos, se pone el medio de cultivo y se le pone una campanita de Durkheim, que es como un capuchón invertido y que va a ir adentro del tubo. Entonces, cuando el microorganismo se desarrolla y libera gas, yo pongo el microorganismo en Sagar, si el microorganismo libera gas, entonces el gas se mete dentro de esa campanita de Durkheim, que es como un capuchón, y sube a la superficie. Entonces, si el capuchón está en la superficie es porque se ha generado gas. ¿Quién lo generó? Las coliformes que están presentes. Entonces, un test positivo para coliformes. ¿Sí? Bien, no sé si hay más dudas. A ver. Capaz una pregunta medio estúpida, pero si se puede hacer el ciclo de Krebs en sintético, digamos, en el laboratorio. ¿De verdad? ¿De verdad? No dentro de la bacteria, sino como para... Climático. Se está por cortar, si se corta, inicio una nueva y ya nos quedamos con dudas. Respondemos dudas y nada más. A ver, sí, se puede hacer. Lo que pasa es que son muchos pasos enzimáticos juntos. Es difícil de reproducir. ¿Sí? A ver, acá alguien me pregunta de la prueba de Camp. La pregunta de la prueba de Camp, si lo vuelvo a explicar, ya lo explico y si no lo vemos la clase que viene. Sí, si no, en este del verde, si no se libera gas, es porque no hay ningún coliforme. ¿Sí? Sí, a ver, solamente crecen coliformes. Entonces, si me da negativo,